los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Queridos amigos, el título del devocional el día de hoy es El verdadero ayuno. Es importante hablar del ayuno porque esta es una práctica espiritual basada en la Biblia. Está documentada en el Antiguo Testamento por diversos profetas que era una práctica común. Sobre todo era una práctica que se utilizaba mucho para buscar el favor de Dios, tratar de ser agradables delante de Él, e incluso se utilizó a nivel reinos completos. Cuando la reina Esther estaba en Persia, ordenaron que se hiciera que todos los judíos hicieran un ayuno completo. Incluso pusieron a ayunar a los niños que mamaban desde que eran bebés y a los animales. ¿Por qué es importante esto, queridos? Porque el ayuno está reconocido como una práctica bíblica que nace desde el Antiguo Testamento y que cuando viene Cristo en el Nuevo Testamento se ratifica, continúa. No queda cancelada esta práctica, no se anula para nada. Si bien es cierto, en alguna ocasión le reclaman a Jesús que por qué sus discípulos no ayunan, él dijo que pues mientras que estaban con el novio no iban a ayunar, pero que ayunarían. Es decir, él no abolió el ayuno, él no lo canceló, no lo anuló, sino que lo ratificó como una práctica bíblica, espiritual, que lo que busca es el favor de Dios. Ahora, tomando en cuenta ya de dónde proviene el ayuno, es importante saber cómo se hace un ayuno. Y el verdadero ayuno, está escrito aquí en la Biblia, tiene más que ver con lo espiritual que con lo físico. Aunque tengo que aclarar que el ayuno beneficia los tres componentes de nuestro ser completo. Cuando una persona ayuna, encuentra beneficios en el cuerpo, encuentra beneficios en el alma y encuentra beneficios en el espíritu. El tipo de ayuno que Dios manda hacer, desde el Antiguo Testamento acabamos de leer Isaías, capítulo 58, es un ayuno que debería de ser basado y enfocado en lo espiritual y no meramente en lo material, no solamente en el beneficio del cuerpo. Hay una tendencia reciente y últimamente de ayunar sin causa espiritual. ¿Se puede? Sí se puede. Médicamente hablando, el ayuno es recomendado para las personas que tienen algunas condiciones de salud y que les puede ayudar y les puede beneficiar mucho. Pero no involucran la parte espiritual. El ayuno médico, el ayuno enfocado al cuerpo nada más, es un ayuno en el que se busca abstenerse de alimentos desde que uno se levanta de la mañana, por lo menos 6 horas, 8 horas, y después se pueden ingerir alimentos. Algunos otros miden el ayuno diciendo, bueno, tu última comida, si fue a las 6 de la tarde, entonces llevas a las 6 de la mañana que te levantas 12 horas en ayuno. Y si de ahí, desde que te levantas, le agregas 6 horas más sin recibir alimento en el cuerpo, pues prácticamente se convierte en un ayuno de 18 horas. Para no complicarnos tanto, es más fácil medirnos desde la hora que uno se levanta. Si yo me levanto a las 6 de la mañana y me abstengo 6 horas de no comer, estoy haciendo un ayuno. Ahora, este ayuno busca beneficios médicos, definitivamente. Hay muchos beneficios médicos y el de este devocional no voy a hablar de los beneficios físicos del cuerpo, que son muchos: desintoxicación, el cuerpo se deshace de toxinas, de venenos, de conservantes, de colorantes, de químicos que vienen en los productos procesados. El cuerpo sabe de inmediato buscar
dentro del cuerpo qué sirve y qué no sirve. Lo que sirve lo utiliza como energía y lo que no sirve lo desecha. Es decir, los beneficios están probados físicamente hablando. Pero el tipo de ayuno del que Dios habla es uno distinto y uno más espiritual. Dice, esta es la clase de ayuno que yo quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Queridos, el ayuno que Dios pide es uno más espiritual y es uno donde tenemos que buscar en la parte del alma. Asegurarnos que no hay cadenas que nos atan con rencores a ciertas personas, envidias, enojos, contiendas, que no tenemos encarcelado a alguien por alguna falta de perdón, alguna amargura, algún resentimiento, que no estamos molestos con papá, con mamá, que no estamos odiándoles, que no estamos deseándoles el mal, o que no estamos con papá o con mamá resentidos por el trato que nos dieron cuando éramos pequeños o el maltrato que nos dieron, o tal vez por sus preferencias hacia alguno otro de nuestros hermanos. Y esto es el verdadero ayuno, el asegurarnos que en nuestro corazón no haya amargura, odio, rencor y romper todas esas cadenas. Este, queridos, es el verdadero ayuno. Vamos al momento de la oración. Es momento de hacer oración. Vamos a hablar con Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra, Señor, y exhortarnos por medio de ella. Hablando del ayuno, Señor, muchas veces las personas solamente se enfocan en lo físico, como en general lo hacemos los humanos, pensamos solo en lo material, en lo físico, y no profundizamos a la parte del alma, a la parte del espíritu, Señor, que eso es lo que a ti te interesa. Señor, en la antigüedad había personas que hacían un ayuno buscando solamente los beneficios físicos, pero no se enfocaban en lo espiritual. Y los corregiste, los reprendiste y les enseñaste cuál era el verdadero ayuno. Así que, mi Dios, si habíamos cometido ese error de enfocarnos solo en lo físico, en los beneficios materiales o en los beneficios del cuerpo, queremos nuestros ayunos profundizarlos y llevarlos al agrado tuyo, donde liberemos todo enojo, todo rencor, donde ya nos aseguremos que no guardamos en nuestro corazón resentimiento hacia alguien, odio, queja, deseos negativos. Señor, permite que estas cadenas sean cortadas de manera definitiva y que esta persona deje ir libre a las personas que encadena y él mismo se libere de estas cadenas que oprimen. Padre Celestial, en tus manos entrego a cada persona que está en la sintonía y los bendigo orando en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Queridos amigos, gracias por estar conectaditos. Que la palabra de Dios siempre sea ese alimento fresco para ustedes y que estos devocionales lleguen a la mayor cantidad de personas posibles. Puedes recibirlo en audio por medio de WhatsApp. En WhatsApp nosotros estamos enviando estos devocionales en un formato de audio donde tú nada más le das play y empiezas a escuchar el devocional, pero también lo puedes reenviar y compartir con familiares y amigos. Si te gustaría registrarte a estos devocionales, lo único que tienes que hacer es enviarnos la palabra devocional al 770-813-9700. 770-813-9700. Gracias, que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Es tiempo. Es tiempo de adorar con pasión.
Señoras y señores, feliz día lunes 12 de enero. Estamos completamente en vivo a través de la número uno para las familias en Atlanta. Esta es Alfa 103.9 FM y 990 AM. Feliz inicio de semana para cada uno de ustedes. Ya las temperaturas un poquito más frescas para esta semana, un poco más cercanas a lo que es lo típico del invierno. Ahora sí. Y espero que ustedes la estén pasando bien y estén iniciando su semana con alegría, con fuerza, con ese anhelo de alcanzar todo aquello que se han propuesto. En el día de hoy vamos a tratar un tema que es interesante y vamos a hablar acerca del ayuno, queridos. El ayuno es una práctica espiritual que está documentado en la Biblia como uso por el pueblo, sobre todo de los judíos del Antiguo Testamento y más adelante de los cristianos, de los gentiles. Pero eso está datado en hace más de 3.500 años atrás, lo que es el ayuno. Es una práctica que se ha hecho buscando el favor de Dios. Y vamos a desglosar varias cosas que tienen que ver con el ayuno en el día de hoy. Lastimosamente, hablando de ayuno, se ha hecho a lo largo de la historia con una intención errónea o equivocada. Como humanos tenemos la costumbre de inclinarnos hacia buscar beneficio personal, lo que podría tener un poco de tintes egoístas. Regularmente buscamos qué es lo que nos beneficia, qué es lo que nos aporta, quién nos puede ayudar. Regularmente nos enfocamos en solamente recibir. Y lo mismo sucede con el ayuno. El ayuno es una práctica que últimamente se ha puesto en tendencia por las redes sociales, porque aún personas que no practican o profesan ninguna fe lo están realizando. Estamos hablando del área médica, ¿no? Todos estos influencers o gurús de la nutrición, de la medicina, del envejecimiento o el anti-envejecimiento, pues están promoviendo y enseñando la práctica del ayuno como una manera de retrasar el envejecimiento, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque está probado médicamente que cuando una persona ayuna, el cuerpo se desintoxica, el cuerpo se deshace de lo que se llaman células senescentes, son células zombies, son células que andan por ahí en el cuerpo medio enfermas. Y cuando uno practica ayuno, el cuerpo entra a lo que se conoce como autofagia, ¿no? Autofagia es, se come a él mismo. Y todas estas células zombies, en el proceso del ayuno, cuando una persona está sin alimentos en el cuerpo entonces empieza a decir, ¿qué está pasando? No está entrando alimento, no está entrando energía, calorías, que necesito calorías para que el corazón bombee, para que el cerebro piense, para en general hacer todos nuestros procesos internos. Aunque una persona no haga nada, digamos que una persona se propone estar 24 horas, no sé, acostada o sentada, sin hacer actividad física alguna, solamente acostada. El hecho de estar 24 horas solo viviendo, para que el corazón lata, la mente piense, el sueño caiga, etcétera, todos esos procesos internos le van a demandar al cuerpo en promedio, depende si eres hombre, mujer, depende la edad, depende también tu peso, etcétera, pero en promedio le van a demandar entre 1.200 calorías a 1.600 en estado de reposo. El cuerpo necesita energía, necesita calorías para poder vivir. ¿Qué sucede si no le metemos esas calorías?
¿Qué sucede si al cuerpo no le damos comida, sino que estamos en ayuno, ¿no? Desde nuestra última cena, la cena pudo haber sido, no sé, a las 6, a las 7 de la noche, y desde ahí se inicia el ayuno. Mucha gente se confunde con esto, los periodos de ayuno. Es más fácil manejar el ayuno desde que uno se levanta. Si uno se levanta a las 6 de la mañana, abstenerse 6 horas, 8 horas de alimentos es un buen ayuno. 8 horas sería lo ideal. 6 horas es un buen ayuno. Lo ideal serían 8 horas. ¿Por qué razón? Porque si tú dormiste 8 y te abstienes 8, estamos hablando de un periodo de 16 horas en donde tú no has ingerido alimentos. Y un ayuno de 16 horas digamos, un día de 24 horas, a las 16 horas comienza lo que se conoce como el periodo de autofagia, donde el cuerpo empieza a comer, a consumir todo lo que anda por ahí dentro dando vueltas. ¿Qué es lo que anda dando vueltas? Varias cosas. Cosas buenas y cosas malas. ¿Qué son las cosas buenas que andan por ahí por el cuerpo y de las cuales el cuerpo se alimenta o toma energía? Porque como no le estás dando calorías, entonces el cuerpo tiene que sacarlas de algún lugar. ¿De dónde las saca? En primer lugar, las saca de reservas de grasa en el cuerpo. Cuando tú comes calorías extra de las que necesitas en tu día, cuando tú comes, si tu cuerpo necesita en promedio, digamos, por tu actividad, lo que quieras, 2.500 calorías, pensemos, pero tú consumes 3.000 calorías en el día, las 500 calorías extra que comiste, lo que el cuerpo hace es las guarda. La insulina, a través de los carbohidratos, manda una orden de guardar el extra de calorías y las convierte en grasas, triglicéridos, ¿no? Que se convierten en grasas y que empiezan a guardarse en la mayoría de los hombres en la parte abdominal, en la parte de lo que conocemos como esas llantas, esas llantitas de atrás, ahí se acumula en los hombres. En las mujeres se acumula antes de los 40 años de edad, más en las piernas o en las entrepiernas, en los brazos, cuando son menores de 30 años de edad, perdón, de 40 años de edad. Después de los 40 años de edad, las mujeres empiezan a guardar o acumular esa energía extra que comen en forma de grasa, la guarda en el abdomen. ¿Por qué? Porque es esta la razón que empieza a guardar en el abdomen. Antes de los 40, cuando la mujer tiene sus ciclos menstruales, cada mes el cuerpo, los óvulos, mandan una orden. Puede venir un embarazo. Así que cuando hay un ciclo menstrual, la mujer, el cuerpo de la mujer, la anatomía de la mujer es tan sabio el cuerpo que dice, no guardes grasa en el abdomen porque puede venir un bebé, puede venir un producto, un bebé. Y por cuestiones de balance en el cuerpo, cuando el cuerpo está guardando el vientre para tener un bebé, el de las mujeres, entonces lo que hace es manda la grasa a las piernas, a los brazos, sobre todo, más que todo, las caderas, la entrepierna, los glúteos en las mujeres. Entonces, antes de los 40, toda la grasita que ellas comen, la mayoría, también depende mucho, mucho de la anatomía y del ADN, pero en la mayoría son mandadas a las piernas, al brazo, a los glúteos, a las caderas. Pero después de los 40, cuando se acaban ya los ciclos menstruales, entonces ya el cuerpo ya no manda la orden de que en el vientre puede haber un bebé. Lo que hace es que ahora empieza a acumular la grasa en el vientre. Y por eso es que tú ves señoras de más de 40 y algo de años de edad donde ya empiezan a decir, ay caray, ya me está subiendo la llantita acá al frente, me está creciendo el abdomen. Claro, tú ves a una jovencita de 23, 22 años y tú le vas a ver con el vientre plano.
¿Por qué? Porque toda su grasa se va a las caderas, se va a las piernas, se va a sus pechos, se va a los brazos, porque el cuerpo se está preparando para en el vientre cargar un bebé, no grasa, sino un bebé. Bueno, entonces, continuamos con el tema de lo que es el ayuno. Cuando uno ayuna, el cuerpo empieza a consumir energía de reserva que está en la grasa y la grasa empieza a ser soltada por el cuerpo. ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda tener energía. Pero después de las 16 horas de no comer alimentos, es decir, desde que te levantas, después de las 8 horas de no comer alimentos, en ese momento empieza un proceso de autofagia, donde el cuerpo empieza a comer esas células zombies que están en el cuerpo, que están dañadas, que están enfermas, que se están aviejando, ya son viejas, y las empieza a comer el cuerpo. Empieza a sacar lo que puede aprovechar de ellas y el resto lo desecha. Por eso es que es un proceso de desintoxicación, porque también desecha el cuerpo toxinas, colorantes, conservantes, todos los químicos que tú ves en una etiqueta de un producto, químicos que no son naturales para nada, sino son hechos en laboratorio, con ingeniería alimenticia. Todos esos alimentos que hoy comemos en la modernidad y que no provienen de la tierra natural, andan por el cuerpo dando vueltas. El cuerpo se deshace de ellos. ¿Cuál es la prueba de que se está deshaciendo de ellos? Pues la prueba es porque la orina es más intensa, es más amarilla, es más olorosa, porque ahí están saliendo toxinas del cuerpo. El sudor. A algunas personas les da dolor de cabeza cuando están ayunando. Eso es bueno, es buena señal. No te estás enfermando, no te está pasando nada. Una persona completamente saludable puede ayunar sin ningún problema, sin ningún problema. Entonces, ayunar es abstenerse de alimentos y o bebidas. Quiero aclarar con esto que se puede beber agua sin problema, el agua no corta el ayuno. Se puede beber alguna infusión también, algún té, obviamente sin azúcar, ¿verdad? El té está probado, tampoco corta el ayuno. Incluso café. Está probado que el café sin azúcar, así negro, tampoco corta el ayuno. Hay personas que hacen su ayuno tomando solo una infusión en las mañanas, tomando un café sin azúcar, un poco de café, tampoco es que te vas a... Imagínate, el cuerpo está, el estómago está vacío y el café es medio ácido, más los ácidos del cuerpo, a algunas personas les da esto cierta acidez. Pero hay personas a las que no les da ninguna acidez y sin problema pueden beber un poco de café. Tampoco digo que hagan o que tomen demasiado. Pero el café está probado que no corta el ayuno. Por lo tanto, desde que nos levantamos, nos abstenemos por lo menos 8 horas de alimentos y ya estamos haciendo la práctica del ayuno. Pero esto es todo lo que he hablado hasta ahora, solo en la parte física, la parte del cuerpo. ¿Ok? Este ayuno lo puede hacer cualquier persona, sea creyente o no creyente, sea hijo de Dios o no hijo de Dios, sea creyente de la Biblia o no creyente de la Biblia, asista a una iglesia o no asista. Lo puede hacer cualquier persona, crédula o incrédula. ¿Va a obtener beneficios? Definitivamente, en el cuerpo va a obtener beneficios, sí. Pero, las personas que somos creyentes no deberíamos de practicar ese tipo de ayuno o hasta ese nivel, sino deberíamos de llevarlo a un siguiente nivel. Y ahora te voy a decir cuál es el siguiente nivel donde los creyentes debemos de llevar el ayuno. Nos deberíamos de desintoxicar no solamente el cuerpo, sino Dios enseña que el verdadero ayuno es uno que desintoxica también el alma. Mira, dice la Biblia en Isaías capítulo 58.
Dice, desde el versículo 5 en adelante, ¿a eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? Dice Isaías. No, esta es la clase de ayuno que quiero. Y aquí empiezo a explicar cuál es la clase de ayuno que Dios quiere. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes y dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Queridos, la gran mayoría de las cosas que en el Antiguo Testamento habla de cosas físicas como gente encadenada, gente encarcelada, en nuestro presente y a partir del Nuevo Testamento se transforman o se transfieren a temas espirituales. Gente encarcelada es gente que mantenemos dentro de la cárcel de nuestro corazón, con rencores, con odios, odiando, por ejemplo, a mi mamá o a mi papá porque no me dio el mismo trato que mis hermanos cuando yo era pequeño, o porque sentía su desprecio, o porque sentía que tenía uno o otros favoritos pero no era yo. Entonces hay personas que tienen 30, 25 años, 50 años y en su corazón tienen encarcelada a su padre o a su madre, odiándole, teniéndole rencor, quejándose de ella. Toda la vida se quejan de, es que mi mamá, es que mi papá nunca me trataron bien, siempre hicieron distinción, siempre preferían a este o a esta y a mí no. Esa gente que tiene encarcelada a papá o a mamá en el corazón, esto es el verdadero ayuno, abrir la cárcel. Papá, mamá, entiendo que no me diste el mismo trato que a mis hermanos, pero entiendo también que nos diste lo mejor hasta donde pudiste, con el conocimiento que tú tenías. Eh, Antes te odiaba, antes te guardaba rencor, pero ahora, papá, mamá, te bendigo, te deseo lo mejor. Ahora yo también soy papá, ahora yo también soy mamá y te entiendo un poco más. Y tal vez pudiste haber hecho algo mejor, pero yo no estoy aquí para reclamarte. Yo estoy aquí para agradecerte por tus cuidados. Hayan sido pocos o menos que los que mis hermanos, pero me diste cuidados. Me llevaste al médico cuando tenías que hacerlo, me abrazaste cuando tenías que hacerlo, me cocinaste, me brindaste abrigo, techo. Así que papá, mamá, aunque haya sido poco, yo no estoy aquí para reclamarte, sino para agradecerte, para bendecirte. Te abro la cárcel que está aquí en mi corazón, te dejo ir. Eso es, queridos, abrir la cárcel, romper las cadenas. El odio, la amargura, el resentimiento, la envidia. La envidia que nos ata a alguien, que siempre estamos comparándonos con ese alguien, viendo a ver qué hizo, viendo a ver qué compró, viendo a ver qué ha logrado, qué ha hecho, investigando, averiguando, oye, ¿y qué es de él? ¿Y qué hizo? ¿A dónde fue? ¿Y cómo está? Ey, cortar esa cadena. Cortar esa cadena de envidia que me ata a alguien. Dejen ir a la gente, dice el Señor. Entonces, el verdadero ayuno, queridos, Dios dice, el que me agrada, el ayuno que yo escogí, es no solamente el que beneficia la parte física, no solo es abstenerse de alimentos, no es solo desintoxicar el cuerpo físico, pero también desintoxicar el alma y el espíritu. Desintoxicarlo. ¿Cómo lo desintoxicamos? Ya te empecé a dar algunos ejemplos. Dejar ir libre a estas personas. Por lo tanto, el verdadero ayuno no solo tiene que ver con comida, queridos. Tiene que ver, yo enseño a ayunar de actitud, actitud negativa. Tú no puedes estar ayunando y estar de mal humor, quejándote, odiando, eh, diciendo a tu jefe en el trabajo,
Ay, ¿por qué a mí me pone a hacer todo? ¿Por qué a esta no le manda a hacer nada? O en tu interior sin decirlo. ¿Por qué a esta vieja no le ponen a hacer nada y por qué a mí me mandan a todo? Ah, pero hay gente que hace eso y dice, estoy ayunando. No, querido, querida, no estás ayunando, estás absteniéndote de alimentos. Y eso lo puede hacer cualquiera, creyente o no creyente. Nosotros los creyentes se nos pide elevar nuestro ayuno al siguiente nivel, al nivel de desintoxicar también el alma, desintoxicar también el espíritu. Esto es el verdadero ayuno, esto es lo que Dios le agrada, esto es lo que Dios quiere, ayuno de actitud negativa. También podemos ayunar de redes sociales, dispositivos electrónicos que hoy mantienen ocupada nuestra mente y que nos emboban, nos tienen ahí todo el tiempo ocupando el espacio que Dios quiere ocupar en nuestra mente. Y en lugar de ver redes sociales, en lugar de ver series de Netflix, es mejor ayunando leer la Biblia, pensar en Dios, recordar la última prédica que escuché, qué me habló mi pastor, qué me dijo, qué me predicó el domingo, qué versículos utilizó, cómo lo aplico en mi semana. Estar mejor meditando y pensando en la palabra de Dios, darle el espacio a Dios para que obre en mi interior, para que obre en mi corazón. Y esto, queridos, es el verdadero ayuno, es lo que le agrada a Dios. Cierro leyendo una vez más Isaías capítulo 58, versículo 5 en adelante. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien las cargas de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Eso es el verdadero ayuno, llevar de la desintoxicación del cuerpo a la desintoxicación del alma y del espíritu. Espero haber aportado un poquito de valor a tu vida. Espero haberte guiado. Si bien es cierto, yo entiendo que hay muchas personas que están en la sintonía y dicen, pues yo soy creyente, pero no asisto a una iglesia. Bueno, aquí está un pastor para enseñarte. Agradezco por tu sintonía. Sé que estás escuchando con mucha atención. Sé que preferiste dejar de escuchar otras estaciones para escuchar esto que ahora estás precisamente escuchando, y te agradezco porque eres uno más de los tantas personas que se suman a la sintonía de esta estación de radio y que, por cierto, nos visitan cada vez más en la iglesia de Georgia. Si tú estás buscando crecimiento, si tú estás pidiendo y orando a Dios por una iglesia donde puedas ser desafiado a ir al siguiente nivel en tu vida, donde tú dices, quiero a partir de este periodo empezar algo distinto, crecer, aprender. Bueno, te invito directamente a la iglesia de Georgia, donde todos los domingos enseño en 2 reuniones, a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Cualquiera de las 2 reuniones yo te voy a estar esperando. Temas como este y otros de profundidad estoy dando continuamente en la iglesia de Georgia. Espero haber llegado a tu corazón, pues no con mi palabra, sino con la palabra de Dios. Espero haber aportado valor a tu vida y espero que esto te dé una guía, una ruta a seguir, un camino a decir, caramba, yo estaba haciendo el ayuno de esta manera, pero ya me quedó más claro cómo debería de ser el ayuno. El ayuno es una práctica bíblica que no ha quedado anulada, es una práctica espiritual que busca el favor de Dios, y la Biblia promete incluso que si se hace de manera correcta, envía a Dios su favor. Mira lo que dice más adelante, Isaías capítulo 58, versículo 8. Si hacen este ayuno, entonces su salvación llegará como el amanecer, y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante, y atrás los
protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen al Señor, les responderá. Sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed, y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Queridos, lo que promete Dios para aquellas personas que ayunan correctamente es majestuoso y es maravilloso. Así que te invito a ayunar por lo menos una vez a la semana. Por lo menos. Yo fui entrenado y enseñado a ayunar una vez a la semana. Pero también cada inicio de año hacemos un ayuno de 21 días, donde después de levantarnos, a las 8 horas podemos comer. Durante las primeras 8 horas después de levantarnos, nos abstenemos de alimento, hacemos ayuno de actitud negativa y preferiblemente ayuno de dispositivos, redes sociales o cualquier dispositivo digital. Y mejor, en lugar de almorzar, leemos la Biblia, escuchamos una prédica, compartimos la fe y sobre todo dejamos ir libres a los que tenemos encarcelados en el corazón o encadenados por medio de envidia, de rencores, de odios, de resentimientos. Esto es el verdadero ayuno. Que Dios les guarde, queridos, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima edición. Gracias por preferirnos y